A ver, qué es lo que hemos hecho durante este tiempo? A ver, veamos un resumen en un minuto de lo que es, para poder motivar lo que vamos a ver. Mira, ¿qué es lo que hemos estado trabajando todo este rato? Lo siguiente, este objeto, Hola, profe. muy buenas tardes, Buenas. podemos resumir en 5 minutos lo que hemos estado haciendo. K igual 1 hasta n f de c sub k delta xk. Ya, este objeto se llama suma de Riemann. Este número está en el intervalo xk menos 1 xk, que tiene longitud delta xk, que es la diferencia, xk menos xk menos 1. Bueno, si la función tiene una propiedad particular, entonces esta suma converge cuando la norma de la partición tiende a 0 y el valor del límite se llama la integral definida, que es el símbolo que está al lado izquierdo. Ahora, en la práctica, uno trata de cambiar esta idea, que no es muy que es razonable, por esta idea, la cambia por esta idea. Y entonces ahí nos aparece formalmente el límite. Por lo tanto, cuando n tiende al infinito, no para todas las particiones eso va a ocurrir, pero si la partición se escoge de tal manera que tender a cero es equivalente cuando n tiende al infinito, uno calcula el límite, y ese límite, el valor del límite va a ser la integral. Entonces lo que uno sabe, la función se dice integrable si este límite existe. Lo que uno sabe es que si f es continua es una buena función. Entonces, ok, ok en el sentido de que el límite existe. Bueno, ¿por qué es interesante conocer este límite? ¿Por qué es interesante calcular este límite? Bueno, porque entre muchas de las otras cosas del curso, lo que motivó todo esto es que esas sumas de Riemann, en el caso que la función, en el caso en que la función tienes un puro signo en el intervalo, es decir, o es toda positiva o toda negativa, o sea, toda la gráfica sobre el eje o toda la gráfica bajo el eje, este número, en el caso que f es mayor que 0, el valor de ese número tiene el mismo signo que la función, es decir, como la función es positiva, el valor del número es un número positivo, y ese número mide esto, el área de esa región. Eso es como un resumen express de todo lo que hemos estado haciendo aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho tanto en clase como en su clase de ejercicio? Bueno, calcular para funciones concretas tanto el número integral como el área de una región. Y entonces en alguna parte usted calculó cosas del tipo, no lo sé, x cuadrado menos x cubo, en algún intervalo, no sé, entre 0 y 2, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa más vimos? Que ciertas propiedades de la integral definida. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco de teoría. ¿Para qué? Para poder calcular la integral definida, que nos permite resolver problemas de área, por ejemplo, de una manera más eficiente que usar límites y sumas de Riemann. En todos los ejemplos que hemos visto, la mayoría involucra polinomios con exponentes relativamente simples. 1, 2, 3. ¿no? Un problema del tipo, voy a colocar simplemente acá 1 a 5 de x a la cuarta de x, requiere un cálculo un poco más elaborado, usando sumas de Riemann. Y esto lo comenté, no sé si en esta clase o en la otra, pero problemas del tipo, no sé, una cosa de este tipo, requiere un cálculo un poco más elaborado. De hecho, cambiar la partición. ¿Ya? Eh, hay algunas funciones en las cuales el cálculo, voy a colocar acá, estoy inventando, 2, 7, usando sumas de Riemann es prácticamente no válido.
¿Ok? Es importante saber el valor de estas integrales porque esos números van a tener un significado geométrico de algún tipo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un poco de teoría que nos permita calcular este tipo de números sin hacer cálculo ni de límites, ni de sumas de Riemann, ni de particiones, ni nada de eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Habrá una manera eficiente de calcular integrales definidas sin usar sumas de Riemann? Y la pregunta es sí. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar en la clase de hoy día y la clase de mañana. Bueno, entonces para poder hacer eso vamos a cambiar bruscamente, es un cambio brusco de lo que hemos estado haciendo acá, bastante brusco, pero en algún momento va a conectar con lo que queremos. Por eso que es importante no perderse en cuál es el objetivo. El objetivo es calcular este número, que es la integral definida. Vamos a pensar que la función es continua porque si la función es continua garantiza que tal número existe. Eso es lo que nos interesa hacer. Bueno, entonces vamos a introducir un poco de teoría. Vamos a cambiar bruscamente lo que hemos estado haciendo y vamos a empezar a introducir algunos conceptos que en principio no tienen mucha relación, pero que en algún momento se van a juntar con lo que hemos estado trabajando. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día y mañana es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ¿de qué trata esto? Vamos a considerar una función, dada una función continua, f es una función continua en el intervalo b, vamos a considerar la función que se llama la función integral de f, que se define de esa manera. Recuerda que esta función está bien definida porque si f es una función continua en el intervalo a, b, entonces es integrable en el intervalo a, b. Y por lo tanto es integrable en cualquier intervalo de esta forma, porque la función en ese intervalo también es continua. Por lo tanto, la integral entre a y x de f existe. Fíjate que aquí, este x se mueve, es una variable. Por lo tanto, el valor de la integral como número va a depender de lo que uno ponga en de x. Así que el resultado va a ser una fórmula que es un número que depende de x, que le llamamos f de x, f mayúscula. Fíjate que acá, y aquí viene el primer comentario, la variable que ocupamos dentro de la integral, que se llama la variable de integración, tiene que coincidir tanto para la función como para la parte diferencial. Y ese número no puede ser igual a x. O sea, no vamos a permitir anotarlo de esta manera, ¿ok? Esto no está permitido. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la integral está fijo en la variable. Esto tiene que quedar fijo en la variable. Y acá el límite superior se está moviendo, depende de x. Así que hay una incongruencia en el carácter de la letra. Entonces la letra debe reflejar un hecho. Y aquí se está viendo de manera distinta la misma variable. Entonces esto no está permitido. Entonces si el límite superior o bien el límite inferior depende de una variable, esa letra no se puede ocupar dentro. ¿Ya? Primera observación. Bueno, entonces nosotros tenemos la función que se llama la función integral. Esta es la función integral de f. El nombre es razonable porque está definida en términos de la integral. A ver, podemos interpretarlo geométricamente, insisto, esta es una interpretación geométrica. Este número mide, en el caso que la función es positiva, aunque esta definición es, si la función es positiva, lo que está midiendo este número es el área entre a y x de la gráfica, la porción que queda atrapada entre a y x. Es una definición general, pero en el caso que es positiva, podemos interpretarlo de esa manera. Fíjate que por propiedades de la integral, lo que vimos en la clase pasada, f de 0 de a es 0. La integral entre a y sí mismo de cualquier función vale 0. Así que esa función es 0, lo cual es razonable porque si x es igual a, tienes esta línea que tiene área 0. Así que también tiene un poco de sentido. F de a es 0. Y f de b es toda el área completa, el área de la región limitada por. Entonces, para un x entre a y b, tú tienes una función área. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Ejemplo,
¿Qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, esto lo comenté en la clase. Uno puede probar usando sumas de Riemann, se puede probar usando sumas de Riemann, que la integral entre A y B, aquí la variable que ocupa independiente que es esta. B cuadrado sobre A menos A cuadrado sobre 2. Se puede probar eso. Esa integral. A y B están fijos, así que este número. Entonces, si en vez de colocar B pongo X, llegamos a esta fórmula. Ahí. Así que la integral, la función integral de f de x igual a x es esta, en el intervalo AB. Tenemos un primer ejemplo. Tenemos un primer ejemplo, porque pues sabemos, porque hemos calculado, en algún momento calculamos eso. ¿Ya? Entonces viene algunas preguntas. ¿Qué relación hay entre la función y su función integral? Insisto, toda esta parte al principio no tiene ninguna relación con lo que hemos estado hablando ya hace 3 clases, pero después vamos a ver la conexión de una manera notable y se llama teorema fundamental. Entonces, ¿qué relación hay entre f y f? Entre una función y la función integral. Bueno, para responder esa pregunta vamos a establecer un teorema que se llama el teorema de valor medio para la integral definida. Aquí está la idea de la demostración, eso lo pueden ver ustedes. La idea es la siguiente, lo que dice el teorema de valor medio dice que el lado derecho es el valor promedio de f en el intervalo AB. Habíamos comentado algo de esto, el valor promedio de f en el intervalo AB. Sí, nosotros ya habíamos hablado de esto en su momento. Vamos a ver acá. Lo habríamos hablado nosotros. ¿Dónde lo habíamos hablado nosotros? Hemos visto dónde. Ah, sí. En los ejercicios, ya. Entonces, ese es el valor promedio. Lo que dice que el valor promedio se alcanza en algún punto. Existe C tal que f de C es esta integral. Mira, lo que dice que esta integral, o sea, esta integral, si tú despejas la integral de f de x para la función continua es f de C b menos a. Este es un resultado teórico, porque el valor de C no se sabe cuál es. Solo existe. Hay un valor de C entre A y B, donde se alcanza esta igualdad. El lado izquierdo es la integral definida, el lado derecho es este número. Bueno, podemos interpretar geométricamente este número. Este resultado es teórico, general, se puede interpretar geométricamente si nosotros pensamos que la función es positiva. El lado izquierdo, si pensamos que la función es positiva, o sea, si la gráfica es así, por ejemplo, es continua, nosotros dijimos, ¿okay? Lo que dice el resultado, dice que el valor que existe un punto, dice, hay un punto en el intervalo AB, existe un punto AB, existe C, voy a dibujarlo acá, no va a ser ese, existe un valor de C, ahí, de forma tal que la integral entre A y B, el área, es lo mismo que esta longitud. Lo que está diciendo es que la región, el área de la curva, el área de la región limitada por la curva, que es la que estamos pintando en verde ahí, es lo mismo que el área de ese rectángulo. Geométricamente lo que está diciendo que son lo mismo. Esa longitud es la misma que esta. O sea, el área es la misma que esta. Existe un punto en el intervalo de tal manera que el área de ese rectángulo, esta longitud, ese ancho vale f de c. Aquí está la imagen de c. Es f de c.
Geométricamente lo que está ocurriendo es eso. Esa área coincide, el valor del área de ese rectángulo coincide con el área de la región. Bueno, y este resultado entonces nos va a permitir probar un resultado muy importante. Se llama el teorema fundamental del cálculo. Bueno, la idea de la demostración sigue del teorema de Minimax. Recuerden la que nosotros vimos, el teorema del Minimax dice esto. El mínimo de f, p menos a, que nos permite calcular, estimar las integrales, como lo pudimos apreciar haciendo los ejercicios. El máximo de f, b menos a, es una propiedad. ¿Ok? Esa es una propiedad. Entonces lo que estamos diciendo acá, el mínimo de f, bueno, se alcanza en algún punto. El máximo se alcanza en algún valor. Porque la función es continua, alcanza su mínimo y su máximo, así que si uno divide por b menos a, llegamos a esta estimación. Llegamos a que f de x0 es menor o igual que cierto número, menor o igual que f de x1. ¿Y de dónde existe el c? Bueno, el c existe de acá, porque si tú tienes esta función, pensemos en esta función, y acá es x0, donde se alcanza, perdón, el máximo se alcanza en x1, se alcanza la mayor imagen, y acá en x0 la menor imagen. O sea, este es f de x0 y este es f de x1. Lo que estamos diciendo, tengo una función continua ahí, ¿correcto? Y en esta función continua estoy tomando un número, este número, ese es un número que está entre la menor imagen y la mayor imagen. O sea, geométricamente lo que estamos diciendo, si a este número le llamo, no sé, t, estoy diciendo que ese número t está por ahí. Ahí está el logo. Aquí está t. Como la función es continua, como la gráfica es continua, tiene que haber al menos un valor, podría haber más de uno. Hay algún número cuya imagen es justo t. Existe un c en el intervalo cuya imagen es t. Podría haber más de un valor, dice, existe. Hay un número c en el intervalo cuya imagen es justo esto. Y eso es justamente lo que se está afirmando, que eso se alcanza. Entonces la continuidad de la función nos garantiza que hay mayor y menor imagen, y también nos está indicando que se alcanza ese número en algún valor, ese valor en algún punto. ¿Ya? Entonces ese es el teorema del valor medio, que es importante en sí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este resultado? Bueno, con este resultado vamos a establecer un resultado bien interesante, que se llama el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice, en su versión más directa, lo siguiente. Dice que si tienes una función continua, tú con tu función continua construyes la función integral. Esa es una función, el teorema fundamental dice que esa función la puedes derivar, o sea, tiene derivada en un intervalo, y su derivada es f. ¿Ya? Bueno, de buena a primera es un resultado interesante, pero todavía no estamos en condiciones de poder justificar por qué el es f de x. Es eso lo que está diciendo. Aquí está la idea que realmente es interesante, pero es simple. Mira, vas a tomar el intervalo fijo, si pasa h, sigo dentro del intervalo. Por lo tanto, ese h va a ser positivo, pero pequeño. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en este intervalo. En este intervalo. Entonces, queremos mostrar que la función es derivable. O sea, nosotros queremos probar esto.
que este límite existe. Esa es la definición de derivada. Volvamos a la definición de derivada de cálculo 1. F de x más h menos f de x partido por h. Queremos calcular este límite. Esa es la definición de derivada. Y quiero mostrar que ese límite existe y vale justo esa función. F de x. Eso es lo que nosotros queremos probar. Que ese límite existe y vale justo. Entonces lo primero que uno hace es calcular esta diferencia. ¿Cuánto vale esa diferencia? Y después dividir por h y ver qué pasa si tomamos el límite cuando h tiende a 0. Y es lo que se está haciendo acá. Estamos tomando la diferencia. Recuerda que la función integral es la integral entre a, es f de x, es la integral entre a y x. Ese x es el que viene de ahí. Por lo tanto, f de x más h es integral entre a y x más h. Y f de x es integral entre a y x. Entonces lo que estamos haciendo acá es que tengo una diferencia integral. Y lo que ocurre en la práctica, cuando tú tomas una diferencia, estoy integrando en esta región, y le estoy restando de la integral en esta parte. Entonces, esa diferencia de integrales es la integral entre x y x más h por las propiedades de la integral. Recuerda, aquí en este, fíjate, x está entre a y b, y x más h es mayor que x y menor que b. Lo hemos escogido de esa manera. Entonces, esta integral, por las propiedades de la integral, estás integrando en este intervalo, es lo mismo que integrar en este intervalo más la integral en ese intervalo. En la x más la integral entre x más x y x más h. Entre x y x más h de la función. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos es esta integral, que es lo que está puesto ahí. Ahí está la diferencia. Nosotros queremos estimar esa diferencia, dividir por h y tomar el límite, y concluir que informalmente va a dar justo f. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar el teorema anterior, el resultado anterior, el teorema de valor medio para esta integral. ¿Qué es lo que dice el teorema anterior? Dice que la integral entre a y b de la función es la función evaluada en alguien por esa diferencia, si nosotros estamos despejando, escribiéndolo así. Ese alguien está entre los límites de integración. Entonces, si aplicamos ese resultado acá, nos quedaría que esta integral es f evaluado en alguien. Ese alguien está en ese intervalo por la diferencia, por la longitud de ese intervalo, x más h menos x. Entonces llegamos a esto. Ahora, este alguien depende del h, porque después nosotros queremos mover h, y h tenderlo a 0. Si tú mueves h es porque el intervalo, el extremo derecho de ese intervalo se va moviendo. Se va haciendo cada vez más pequeño. Cuando h es pequeño. Por lo tanto, el punto que existe depende de h. Es un punto que depende de h. ¿Okay? Hay una dependencia. Entonces, si nosotros dividimos por h, nos queda que ese cociente es igual a este número. Si le restamos f, tenemos esta diferencia. Y ocurre que esta diferencia tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Por qué razón? Porque el punto está aquí. Este punto. Y a medida que h es pequeño, este número tiende a parecerse a x, porque el intervalo se va achicando. O sea, CH tiende a x cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, CH tiende a x. Bueno, pues, y si este número tiende a x, entonces la imagen tiende a la imagen, porque la función es continua.
Eso significa que sea continua. O sea, la imagen de C sub h tiende a f de x. En consecuencia, este cociente tiende a f de x, cuando h tiende a 0, que es lo que justamente queríamos probar. O sea, efectivamente tiene que ocurrir eso. ¿Ya? Eso es lo que justamente tiene que ocurrir. Bueno, en el argumento que en la idea de la demostración hemos ocupado que h es positivo. El argumento no cambia. Fíjate que hemos ocupado el hecho de que h es positivo, por lo tanto es el intervalo x más h. El argumento no cambia si el h es negativo. Vas a tener el intervalo x más h, x. Desde el punto de vista del cálculo hay que hacer un cambio muy, muy pequeño. Así que esencialmente por eso pongo acá una idea de la demostración. Entonces, efectivamente, uno debería esperar que funcione. Este resultado, entonces, es cierto. Debería ocurrir. La función integral se puede derivar y la derivada es el integrando. El integrando evaluado en el extremo superior, que es x. Ese es el resultado, se llama teorema fundamental del cálculo. Después vamos a ver por qué es fundamental. Geométricamente, también lo puedes interpretar. ¿Qué es lo que es, desde el punto de vista de área, lo que estamos diciendo es que tú puedes interpretar esto. Esta diferencia, si la función es área, es esta área. Es el área que queda común, el área de diferencia. ¿Ok? Es esta área, completa. Y lo que pasa es que uno puede probar que esa área la puede aproximar por esta área. Esencialmente, cuando h tiende a 0. ¿Y cuál es esa área? Es la que está pintada en color naranjo ahí. Es esta área. Lo que está diciendo es que esa diferencia es pequeña, porque esa diferencia es esta porción. Voy a pintarla en café. Esta porción es la diferencia. Eso es lo que tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Ya? Así que geométricamente también es razonable el resultado. Geométricamente va a ocurrir, a atender a eso. Bueno, ahí está la idea de la demostración. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos es este resultado. Que la función integral es derivable y la derivada de lo que está dentro. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, todo lo que resta de las disposiciones es aplicar esta idea. Aplicar el resultado. Lo que estamos diciendo acá, si tú tienes la integral entre un número y x de una función, sea cual sea la función, entonces esta tú la puedes derivar respecto a la variable, la única variable que se está moviendo, que es esta, y la derivada te da el integrando evaluado en x. La derivada es eso. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente función, la que está ahí, entre menos 1 y x, de la raíz de 1 menos t cuadrado de t, para todo x, esa función la estamos definiendo en el intervalo menos 1, 1. Entonces, como esta función es continua ahí, la función integral de ella se puede derivar y la derivada es el integrando evaluado en x, porque la función es continua. Entonces aquí viene una observación que es en realidad lo que dice este resultado, y eso se refuerza en este comentario acá, es que cuando tú derivas la función integral, no es relevante este número. Fíjate que este número está fijo. Este número está fijo, pero en realidad lo que va a decir es, si yo calculo la derivada, si cambio el extremo inferior por otro número, coloquemos otro número aquí, a 1, la derivada va a seguir siendo la misma. Es en la función evaluada en el extremo superior. Este número no va a ser importante, el extremo inferior. No va a ser importante cuál pongas. Desde el punto de vista de la derivada, no es relevante. ¿Por qué razón? Veamos en el ejemplo.
¿Qué pasa si cambiamos el extremo inferior por otro número? Entonces voy a construir otra función integral, esta le llamo g. Tomemos de otro número que está en ese intervalo. Aquí está -1 y estamos tomando un número d acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo considerar x. Entonces, sin perder generalidad, pues si pensemos que el x es mayor que d, por ejemplo, entonces la integral entre d y x, ¿sí?, se puede escribir de cualquier manera. Es equivalente la forma como la puedes escribir. La puedes escribir de esta manera, o en realidad aquí tendría que haberlo escrito de esta forma. Voy a hacer la corrección. Entre -1 y x, de la raíz se puede escribir como entre -1 y d, más la integral entre d y x. ¿Correcto? Esta función va a ser g, la que llamamos g de x, y esta era la función original, que era f de x. Voy a hacer el cambio ahí, que lo escribí al revés. Y esta otra integral que aparece es un número que está fijo. Este número está fijo. Este está fijo. Esta es una constante. Por lo tanto, o sea, lo que tú tienes en la práctica es que f de x se puede escribir como una constante más g de x. Y por lo tanto, cuando tú derivas, la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, las derivadas son iguales. En consecuencia, lo que muestra este ejemplo es que el límite inferior, que es una constante, no importa cuál número escojas, desde el punto de vista de la derivada es el mismo. Al derivar, se pierde. No es relevante. No es importante al derivar. ¿Ok? Entonces, la primera observación que vale en general. Es la primera observación que vale en general. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa ahora si tuviéramos, recuerda que dice el teorema, lo voy a volver a escribir acá, dice que si tú tienes la función integral, y la función integral es algo así, f de t, el límite superior en la variable x, esta variable es esta variable. ¿Qué pasa si la integral estuviese escrito al revés? Es decir, si el límite inferior ahora es x, ¿cómo podemos calcular la derivada? Y uno dice, bueno, para calcular la derivada yo tendría que llevarla a la forma anterior, y para llevarla a la forma anterior invertimos los límites de la integral, pero al invertir aparece un x. Esto no es descabellado, esto es una de las propiedades, y es una de las, tómalo como propiedad, tómalo como definición, ahí está. Si tú inviertes el orden, el valor de la integral cambia de signo. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Eso lo podemos tomar como definición. Entonces, invertimos el orden, cambiamos el signo, y entonces ahora calculamos la derivada, podemos calcular de esta función, que es la función integral de e a la t a la x seno de t. ¿Qué dice el teorema? Dice que la derivada de esta función es e a la x seno de x, y ese signo menos nos da el menos. Entonces, esto que ocurre para esta función en particular vale en general. Si uno tiene una función continua y uno deriva de esta manera, si uno deriva ahora con el límite inferior, el resultado va a ser menos la función, porque en alguna parte diste vuelta la integral para poder usar el resultado anterior. Aquí te queda negativo, menos. ¿Ok? En menos. Tenemos ese resultado. Nos queda negativo. ¿Qué ocurre ahora? Todo este tipo de cosas son interesantes teóricamente, se ocupan bastante en varios contextos distintos. ¿Qué pasa si ahora tú tienes una función integral, pero un poco más rebuscada? Es decir, en el límite superior no aparece x, sino una fórmula de x. Por ejemplo, la integral entre a y x cuadrado menos x más 2.
suponte que tienes esta función integral. La función integral es esto aquí, y aquí podemos colocar en un f de t de t, no sé, por ejemplo, logaritmo de t más 1. Ahí tienes una función integral. La función integral de t. La función integral moralmente es en el límite superior x de t. Pero no aparece x, sino que aparece una fórmula de x. Entonces, ¿cómo puedes calcular la derivada de esta nueva expresión? Insisto, este tipo de cosas son importantes manejarlas porque uno las ocupa con frecuencia. ¿Cómo uno puede calcular? ¿Es posible calcular la derivada de esta nueva función? Y la respuesta es sí, porque esta nueva función integral es en realidad una composición. Si en tu función integral, en vez de colocar x, pones h de x, llegas a g. O sea, la función g es la composición de la función integral tradicional con la fórmula h de x. O sea, hay una compuesta. Y por lo tanto la derivada es la derivada de la compuesta, o sea, de la regla de la cadena. ¿Y qué es lo que dice la regla de la cadena? Dice que para derivar una composición, tú derivas la función externa, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Esta es la fórmula que conocemos de cálculo 1. Eso vale para todo x en el intervalo CD, h está definida en CD, y ahora tenemos que usar el teorema fundamental del cálculo. Recordar que si tú derivas la función integral, lo que dice el teorema dice que si tú derivas la función integral, esta función integral, y la evalúas en algo, el resultado es el integrando evaluado en ese mismo algo. Eso es lo que dice el resultado. Ahora, ¿quién es el algo? El algo es h de x. Ahí dice f' evaluada en h de x. Entonces va a dar f evaluada en h de x. Por lo tanto, la derivada de la función, de esta función rara, se escribe así. Ahí. Tenemos eso. En consecuencia, llegamos a esa propiedad. ¿Cómo derivo una función de este tipo? Es el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior. Llegamos a eso. Una combinación del teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera calcular la derivada de esta función, aquí estamos diciendo, aquí hay un paréntesis que lo hemos omitido, ¿ah? Calcule la derivada de esa función. O sea, el teorema dice que, bueno, f de x es raíz de 1 menos x, y h de x es seno. Por lo tanto, la proposición anterior dice que la derivada de esta expresión es la función evaluada en el extremo superior por la derivada del extremo superior. Es f evaluado en h por la derivada de h. O f evaluado en seno de x por la derivada de seno, que es coseno. Llegamos entonces a esa expresión que está. A esa expresión que está ahí. Esa es la derivada de la función. Entonces, aquí viene, ese ya el problema está resuelto. Problema concluido, esa es la derivada. Aquí viene una cosa interesante. Mira, recapitulemos. Nosotros sabemos cómo derivar esto. Constante x, f. También sabemos cómo derivar esto. Si estuviese al revés. Ahora nos están diciendo cómo tú puedes derivar esto. Integral de a, fórmula de x en el extremo superior. Por lo tanto, lo que viene a continuación es mezclar esta idea con esta idea. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo uno puede derivar una expresión de este tipo?
¿Qué pasa si la función integral tiene tanto, voy a colocarlo con otro número, tiene tanto en el límite superior y en el límite inferior fórmulas de x? Voy a colocar h2, h1. ¿Tiene sentido calcular una derivada ahí? ¿Podemos hacer un cálculo de ese tipo? ¿Es posible, es descabellado, es factible hacer un cálculo así? Y uno dice, sí, se puede. Mira, ¿y cuál es la idea? La idea es forzar que esta expresión sea una combinación de estas. Vamos a plantear esa idea con este ejemplo. Y al desarrollar la idea acá nos va a dar la manera cómo vale en general. Si uno en vez de tener menos x cuadrado y x cuadrado tuviera una fórmula y otra fórmula. Entonces la idea acá es esta. Separar la integral en dos. Intercalar cualquier número. Aquí puedo colocar 0, pero podría haber colocado cualquier número. No es, insisto, no es relevante en una integral, en el límite inferior, el valor, el número que esté colocando, porque al derivar, porque vamos a derivar después. Entonces lo que estamos diciendo acá esencialmente es que si tengo groseramente una fórmula de x y tengo otra fórmula de x, vamos a intercalar entre esas dos fórmulas algún valor fijo. A. En este caso va a ser 0. Ahora, lo que va a ocurrir es que vamos a aplicar, estamos en condición de calcular la derivada de ambos sumandos. De este sumando, que hay que revisarlo, y de este, el segundo sumando ya sabemos cómo, lo acabamos de ver. ¿Cómo calculamos la derivada de este sumando? Bueno, hay que darlo vuelta, ¿no? O sea, esta integral de t es lo mismo que colocar esta integral coseno de t de t. Y uno puede calcular la derivada de esta función, que es lo que acabamos de hacer acá. Esa derivada, esta, ¿no? Y esa es la que calcula. Y después juntamos los pedazos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de la parte derecha de esta, la derivada respecto a t de esta integral, vamos a hacer el cálculo acá, y lo que está escrito es, vamos a la fórmula, aquí, es el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior. Ya nos queda acá, de esta manera. Nos queda el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior. Dejémoslo indicado. En la línea siguiente nos queda entonces coseno de x cuadrado por 2x. Ya, que es esta parte. Y ahora, ¿cómo calculamos la derivada del otro término, del primer sumando? Vamos a calcular la derivada de esta expresión. Este era menos, ¿no? Menos 6. De 0 menos x cuadrado. Al resultado lo vas a multiplicar por menos 1. Ahí hay un menos. Coseno de t, de t. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de esta expresión? La misma idea. La derivada es coseno evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior. Vamos a derivar esto ahora. Fin. Entonces nos va a quedar menos 2x coseno de menos x cuadrado. Y esta expresión es igual a esta, ¿no? Menos 2x por el coseno de x cuadrado. ¿Y por qué eso es verdad? Porque el coseno es par. El coseno es una función par. O sea, coseno de menos teta es igual al coseno de teta.
Entonces el signo menos en el argumento desaparece. Entonces el resultado de la derivación es menos 2x coseno de x cuadrado. Y con este menos, que nosotros lo colocamos porque invertimos la integral, queda más. Entonces nos da esa parte, ¿no? Así que aquí queda 2x coseno de x cuadrado, que sumado con el anterior nos da 4. 4x coseno de x cuadrado. Entonces, ¿cuál fue la idea para calcular esta integral? Fíjate que este razonamiento lo podemos aplicar siempre, ¿eh? Independiente de la fórmula que ponga acá y que ponga allá. Y es eso lo que dice el teorema que está dado a continuación. Si tú quieres derivar una función integral de esta forma, es decir, tanto el límite inferior como superior son fórmulas de x, lo que vas a hacer es calcular la derivada como sigue. La derivada está dada por la función, el integrando, evaluado en el extremo superior, por la derivada del extremo superior, menos, y ese menos sale, recuerde de dónde salió este menos, sale de aquí, de que una de las integrales la dimos vuelta, ¿sí? Para poder aplicar el resultado anterior. Por eso que en la fórmula aparece un signo menos. Ese menos, ¿cuál integral es la que dimos vuelta? Esta integral, ¿no? La integral que se dio vuelta es esta. Si nosotros agregamos un 0, agregué el 0 ahí, f de t de t. El mismo truco, esta es la que se da vuelta y aparece el menos. Entonces, menos la función evaluada en el extremo inferior o en el límite inferior por la derivada del límite inferior. ¿Okay? Ese signo menos es relevante. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a ver la utilidad del cálculo. Mira. Sin siquiera saber cómo calcular la integral, podemos calcular la derivada de ella. Es una cosa notable. Vamos a calcular la derivada de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? Dice, identifica quién es el integrando. X elevado a X identifica quién es el límite superior, seno, y quién es el límite inferior, logaritmo. Y entonces procede como está indicando la fórmula. Dice, la fórmula evaluada, la función evaluada en el extremo superior, por la derivada del extremo superior, menos la fórmula evaluada en el extremo inferior, ahí está, por la derivada del extremo inferior, 1 sobre x. Uno puede hacer un poco más de álgebra, pero lo que es la derivación está lista. En el segundo ejemplo podemos hacer lo mismo. Si quisiéramos calcular la derivada de esta expresión, entonces nuevamente la función f de x es 1 sobre x. Ahí. Entonces la derivada de esta función está dada por el integrando evaluado en el extremo superior, aquí está evaluado por la derivada de x cubo, aquí está la derivada de x cubo, menos el integrando evaluado en el extremo inferior, 1 sobre x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Uno podría hacer un poco más de álgebra aquí, y decir que esto es igual a 3 sobre x menos 2 sobre x, y esto nos da igual a 1 sobre x. Ese sería el resultado de la derivada. Es una fórmula que depende de x después de derivar. 1 sobre x, esto 2 sobre x. Ahí. Otra forma de hacer el tercer ejemplo, mira, calculemos la derivada de esta. Fíjate que aquí estamos cambiando la variable, pero no es relevante. Fíjate, es la derivada respecto a z, estas dependen de z. Vamos a derivar respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, el integrando, que es 4x evaluado en e a la z, por la derivada de a la z, menos el integrando evaluado en logaritmo de z, ahí está, por la derivada del logaritmo, 1 sobre z. El problema está resuelto. El cálculo es directo. Uno podría calcular, si uno supiera calcular, si uno tuviera
la fórmula directa, ¿a qué me refiero? Si uno subiera z e a la c. Si uno calculara directamente la fórmula de z, y calculara la derivada, tendremos que llegar al mismo resultado. Bueno, lo que podemos hacer acá es obtener cuál es la fórmula de z dada por esta integral. Hay que hacer bastante más cálculo que el que está planteando ahí, por eso que es ventajoso hacerlo de la manera que se está indicando ahí. Entonces, sabemos esto. Pongámoslo acá. El único ejemplo que hemos dado de función integral es esta. La función integral de la x es entre a y x de t. Es x cuadrado medio menos a cuadrado medio. Como yo quiero calcular una derivada, no importa el valor que ponga de a, puedo colocar 0. Entonces, podemos considerar la función integral de esa forma, porque la integración no va a importar. Entonces, aquí está la función integral. Entre 0 y 4t de x es esta fórmula. Ahí. Ahí está la función integral. Entonces ahora voy a calcular con esa función integral esta integral. ¿Y cómo calculamos esta integral? Bueno, lo que vamos a hacer es separar entre logaritmo y 0, y después entre 0 y e a la z. Y ahora esta integral la puedo escribir como menos la integral entre 0 y logaritmo de z, de 4 de t de t. Ya, pero este número ya lo podemos obtener, porque aquí está el cálculo. Dice que la integral entre 0 y algo es 2 el largo al cuadrado, así que te va a dar 2 el largo al cuadrado. Ahí está el cálculo. ¿Okay? Porque ya tenemos este. Este x es el mismo x. Ese es el mismo que está ahí. Y si lo reemplazo por logaritmo de z, llegamos a eso. Y la integral que sobra, esta es 2 veces por e elevado a z al cuadrado. Es que daría eso. Por lo tanto, calcular la derivada de esta integral es calcular la derivada de esta función. Ahora hay que derivar esa función. Y si la derivamos, llegamos exactamente a lo mismo de arriba, ¿no? A eso. Llegamos a lo mismo. Aquí se ve que es bastante más eficiente calcular directamente la derivada usando la fórmula. Fíjate que en la segunda forma tuvimos que previamente calcular la integral, obtener la fórmula de z para después derivar. En cambio, lo que dice el teorema dice que no es necesario saber qué fórmula es esta. Tú la puedes derivar solamente conociendo el integrando y las fórmulas que están en los límites. Eso es lo que está diciendo. Ahí se puede apreciar la ventaja de hacerlo de esa manera versus la otra. ¿Okay? Bueno, me quedan algunos minutos. Yo voy a desarrollar algunos de los problemas. Vamos a seguir con estos problemas mañana, y mañana vamos entonces a enunciar o recalcar por qué es tan fundamental y por qué lo que hicimos hoy día no es una cosa que es interesante desde el punto de vista matemático, pero es útil para lo que queremos hacer. Entonces, simplemente voy a discutir algunos problemas que involucran los conceptos que hemos estado mirando ahora. Al menos uno. Mira, estos son típicos problemas de evaluaciones. Calcular este límite. Mira una cosa rara. Calcular ese límite que está ahí. Un límite con una integral ahí. Si tú te fijas bien, este límite lo puedo escribir así. Esa expresión se puede escribir como una fracción. Esta fracción. Numerador, denominador. Este es un límite. ¿Qué pasa si reemplazas el valor de a en el denominador? Te queda 0. ¿Qué pasa si reemplazas el valor de a en el numerador? También te queda 0.
porque la integral entre a y a de cualquier cosa es 0. Así que este es un límite de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, para poder calcular el límite, yo puedo usar L'Hopital. Fíjate que el numerador es la función integral de esta. Y por el teorema fundamental del cálculo, esta función es derivable. Por lo tanto, puedo calcular usando L'Hopital. Entonces, si llamo f de x al numerador, nos queda este límite que hay que calcular. Por la regla del L'Hopital es derivar el numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 2x. La derivada del numerador es f', pero f' ¿cuánto vale? Bueno, aquí usamos el teorema fundamental del cálculo. F de x es la función integral de e a la seno de t de t. Por lo tanto, la derivada es el integrando evaluado en x. Ahí está, ¿no? Así que el problema pasa por calcular este límite. Bueno, si el a no es 0, el denominador no es 0. Entonces el valor del límite es eso. Y si el a es 0, el límite es infinito. Si el a es 0, el límite cuando x tiende a 0 es infinito. Porque te queda 1 sobre 0. ¿Okay? El límite es infinito. Entonces, como pueden darse cuenta, el teorema fundamental nos permite responder de manera bastante acertada, correcta, el cálculo de ese límite. Bien, otro problema tipo, voy a terminar con este, voy a mandar este material, está todo lo demás resuelto, lo podemos seguir discutiendo mañana, es, mira, problemas del tipo hallar una función, encontrar f, esa f está dentro de un signo integral. ¿Cuánto vale f? Voy a terminar con esto. O sea, son problemas del tipo, suponte que tienen la integral entre 0 y x de algo, igual a otra cosa, no sé, más otra cosa, y aquí dentro del integrando, aquí no, fíjate que aquí cometí una torpeza que penalicé al principio, t de t, y aquí hay dentro un f de x, un f de t. Entonces la pregunta, ¿es posible despejar f, conocer f en esa relación que está ahí? La pregunta es cómo puedo conocer cómo puedo obtener, despejar el integrando. Independiente del problema que ponga en cuestión, porque la filosofía es la misma. ¿Cómo puedes resolver un problema así? Bueno, la manera de resolver el problema es y hallar parte del integrando que te están preguntando es deshacerse de la integral, eliminar la integral. Y la manera de eliminar la integral es derivando. Si tú derivas respecto a x, el teorema fundamental te elimina la integral, te queda lo que está dentro evaluado en. Y con lo que está dentro puedes hacer algo. Entonces, en este problema que está acá, te pide encuentre el valor de f. ¿Dónde aparece f? Aparece aquí y aparece ahí. Está atrapada dentro del símbolo de la integral. Atrapado el símbolo de la integral. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar f? Bueno, hay que deshacerse la integral y para eso vamos a derivar. Ya, para que quede más claro lo que vamos a hacer acá, yo voy a llamar g en el lado derecho, vamos a llamar g de x a f de menos x. Esta g es una nueva función. Entonces, el problema original se escribe así. Y entonces en este problema dice hallar f. ¿Cuánto vale? Hallar la fórmula de x. ¿Cuánto vale esta? Estoy terminando con esto. Hallar esta fórmula. Y el razonamiento, como indiqué ahí, es deshacerse de la integral. Y la manera de deshacerse es derivando. Si tú derivas en el lado izquierdo, te queda la función evaluada en el extremo superior. Ah, te queda f de x. Si derivamos en el lado derecho, este sumando
es la derivada usual, y la derivada de esta expresión de la integral es el integrando es todo esto evaluado en dónde, evaluado en la fórmula por la derivada de la fórmula que estamos usando acá. Lo voy a repetir. ¿No? La proposición. Eso es lo que estamos usando. Este es el resultado que estamos usando. Este es el resultado. Eso es lo que estamos usando para la función g, que aparece ahí. Ahí está, para la función g. Entonces dice la función g evaluada en menos x es e a la menos x, seguimos evaluando en x, por la derivada del menos x, que es menos 1. Y ahora reemplacemos lo que es g. G de x es f de menos x, así que nos queda f de x. Así que nos queda f de x ahí, y nos queda f de x acá, y lo que hay que hacer es despejar f. Si despejas, llegas a la fórmula. Esa es la función que estamos buscando. Dice, encuentre una expresión conocida, explícita, visible para f. Aquí lo que hay que rescatar del razonamiento es que si tengo la incógnita dentro del símbolo de la integral, para deshacerte tienes que derivar. En principio, si no la conoces, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, los otros problemas que nos quedan acá pendientes los vamos a abordar mañana. Y vamos a tratar lo que nos está faltando para poder justificar por qué estamos contando esto, y lo vamos a conectar con la integral definida, el cálculo de sumas de rima. ¿Okay? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar mañana. Bien, jóvenes, me pasé 5 minutos. ¿Tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes?